Bien. Bueno, yo diría que empecemos. ¿Cómo le ha ido yendo con el tema del TP5? Eh, Pero, Miguel, pero primero hagamos la aclaración. ¿Te acuerdas que hablamos la... Cierto. ¿Ah? Bueno, yo pensaba sobre la marcha, irlo viendo a ver si habían tenido alguna duda, pero bueno, como No, no, lo aclaremos de entrada, no vale para que bien, lo aclaremos, ¿ah? Lo que no me acuerdo es que, en todo caso, buscarlo vos al ejemplo que vos me diste, porque yo bien. tengo otro ahí que... ¿En qué página estaba? ¿No te acordás de ahí de ese micro? En la 200 creo que era. Yo le Sí, voy a compartir para que tengamos en yo cuenta. la tengo aquí para compartirla. Yo Ah, la tengo bueno, para compartirla, pero no, no era exactamente el ejemplo en la 224 y en la sí, 167. A ver, eh, lo que estamos hablando con el ingeniero Valdés es que el otro día cuando estábamos viendo el cálculo de la resistencia térmica total, que era la suma de la resistencia térmica, juntura, carcasa, ¿ah? Más la resistencia térmica CS, carcasa zinc, y más la resistencia térmica del disipador, y donde directamente despreciábamos la resistencia que va en paralelo, porque es muy grande la que hubiese quedado de carcasa ambiente. Eh, Ahí creo que Santiago Ferreira había mostrado un cálculo que también sería bueno que lo busque Santiago. ¿Me está escuchando ahí, Santiago? Sí, 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 ingeniero, yo lo busco y presente. Eh, que tiene un error. Valdés lo hizo notar el otro día y yo no le di mucha importancia. No sé si está bien, ingeniero. Exactamente, ese. sí. Y también buscarla a la hoja de datos del dispositivo. Bien, acá está del Claro, del que vos SKN usaste, ¿no es 130. Sí, cierto? acá está el SKN 130. Eh, a ver, se ubican en el modelo, para que se ubiquen todos, Ferreira, y volver al modelito que tenías antes de la resistencia. Él había dicho ahí en el diagrama en bloque que la resistencia era la resistencia, fíjense, la resistencia térmica total, la que va de juntura a carcasa, la primera. Sí, que es ¿Sí? ¿No es cierto? Después dijo que iba la resistencia térmica carcasa zinc, disipador. el disipador. O sea, que sería case zinc. Por eso aquí en el caso de carcasa o caps, es lo mismo, la traducción. Y después venía la resistencia térmica, ampliando un poquitito, que es zinc ambiente, la última. Ahí está, se lo ve ahí, ¿no es cierto? Se entiende que esa es la sumatoria de toda la resistencia. Entonces, él plantea la ecuación aquí abajo, fíjense ustedes que dice resistencia térmica juntura carcasa, más resistencia térmica carcasa zinc, más la resistencia térmica zinc ambiente. Y cuando calcula la, Temperatura de juntura. la temperatura de juntura, ahí hay un pequeño error que ya le muestro y que el ingeniero Valdés lo comentó, yo no le di importancia y no sé si alguno, si Barbosa, alguien, creo que sí le dio importancia. No, no me acuerdo, pero lo quiero aclarar. Fíjense ahí hasta el momento va todo bien, ¿no es cierto? Porque la ecuación está bien planteada. Lo que creo que está mal es el 0,4 Kelvin por vatio más los 0,08. Ya te digo por qué. Mostrame ahora la hoja. Se ubican hasta el momento, chicos, todo Grosso, Andrada, Sí, Ponce. sí, ¿Se ubican dónde estamos en el problema? sí. ¿Se ubica Barbosa? Sí, profesor. Bueno, vamos ahora a la hoja de datos. Y vamos a las gráficas, Ferreira, vamos a la gráfica ahí, donde vos hiciste los ¿Dónde, cálculos. ingeniero? Sí.
¿Me permite interrumpir lo que ha dicho al comienzo entonces, que usted ha dicho que estábamos despreciando la de carcasa ambiente porque era muy grande? ¿Eso había aclarado? Claro, la carcasa ambiente, la que va en paralelo. ¿La que Sí, va en paralelo con la que sería carcasa, disipador, disipador ambiente? ¿O es solo la que con va en disipador paralelo ambiente? con la que es carcasa ambiente. Esa carcasa ambiente, ¿con cuál de las dos va, cuál va en paralelo? ¿Con cuáles resistencias? Con la resistencia térmica juntura, perdón, con la resistencia térmica cápsula zinc y zinc ambiente. La Bien. pasta, correcto. ¿Está claro, Barbosa? Sí, sí, Sería ingeniero. como que vos, si vos no pondrías disipador, si vos no pones disipador, Barbosa, te queda la juntura, cápsula y la cápsula ambiente. ¿Está claro? Sí, ingeniero, me queda claro. Bueno, entonces ahora amplíalo a ese dibujo, por favor, Ferreira, ahí donde dice resistencia, cápsula ambiente. Bien. ¿Ve? Para el otro lado. Sí, Fíjense que dice resistencia cápsula ambiente o carcasa ambiente, como quieran llamarle. Entonces, cuando aplicamos el dibujito, cuando, digamos, cuando hacemos las gráficas, resolvemos la gráfica, lo que nos está dando ahí es la resistencia térmica carcasa ambiente. ¿Y cuál es la resistencia carcasa ambiente? La que está comprendiendo esas dos que mencionó. La que está La comprendiendo suma, digamos. la suma de las dos. Ujú. Entonces, en el cálculo de abajo, Ferreira, porque, bueno, acá vos no debés sumarle el 0,08. El 0,4 ya lo incluye al 0,08. perfecto. Y eso lo hizo notar con bien. Deja de compartir vos ahora, Ferreira. Yo le voy a mostrar una cosita y después que Valdés también muestre otra. Si nos vamos a las notas de aplicación, ahí voy a compartir yo. Si nos vamos a la nota de aplicación de Semicron, que creo que ustedes también la bajaron, aquí en la página 222. Esto es la nota de aplicación es una nota de aplicación de Tristore. Y fíjense en el ejemplo que da acá. Fíjense que dice, acá no tengo muy buena resolución, pero también es resistencia cápsula ambiente. ¿Está claro? ¿Lo alcanzan a ver? Sí, ingeniero. Claro, es cápsula ambiente, entonces ya la incluye. Y eso que nosotros estamos diciendo está escrito aquí. Dice con un margen de seguridad del 25%, la línea roja, con una IFAB de 125 amperes. A ver si lo podemos poner, que se vea todo. Ahí se ve todo. Dice, dice una línea roja de 125 amperes. Resulta que la temperatura de carcasa es 120 grados centígrados, que sería esta. O sea, la temperatura de carcasa disminuye, o sea, aumenta para aquí abajo, que sería de 120 grados centígrados. Una potencia de 170 vatios, una potencia media de 170 vatios, que sería la que estaría para este otro lado del eje, ¿sí? Para el lado izquierdo. Una resistencia carcasa ambiente. Él elige de 0,50 Kelvin por vatio. Dice, esta incluye la resistencia térmica cápsula zinc, igual a 0,08 Kelvin por vatio.
para elegir, para el disipador o el evacuador de calor, para el disipador, esto permite una resistencia térmica de 0,42 grados Kelvin por vatio. O sea, le está restando a los 0,5 que saca de la gráfica acá, él incluye como que, fíjense que está entre 0,6 y 0,4, entonces toma como que es 0,5. Pero en esos 0,5 ya está incluida la resistencia CS. Está claro el error que cometimos ahí, y yo lo dejé pasar por alto. Hola, hola. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, se entendió claro. Dos cosas quiero preguntar, ingeniero, respecto a lo que hace acá. Cuando está tomando lo que dice ese margen de seguridad, está tomando una corriente media por los diodos como que la está disminuyendo, ¿verdad? Acá le Aumentando. dice que la está aumentando, disculpe. La Sí. está aumentando, claro, porque primero Ah. por ejemplo para 100. Ah, claro, está como sobredimensionando. Claro. Exactamente. Aquí lo está tomando primero como para 100, dice. Esto toma una corriente media de 100 amperes porque tiene un nivel de continuo de 300 amperes en la salida del puente. Pero queda claro el tema ese. Entonces, cuando uno hace el cálculo después de la temperatura de juntura máxima, no me sale tan grande como si hubiese tomado directamente los 0,5 grados Kelvin por vatio. O, mejor dicho, que le sume a los 0,5, le sume los 0,08. Acá le resta. En la expresión de Ferreira al final, ¿no es cierto? Vos ahí le tenés que restar los 0,08. Queda claro eso, por favor, ¿no es cierto? Sí, ingeniero. Sí. Todo sería la resistencia juntura cápsula y cápsula ambiente de la gráfica, que ya incluye los 0,08. Ahora, la otra cosa, bueno, ahí la otra Ingeniera, cosa. Sí, ya que estamos con esta gráfica, quería hacer una pregunta que también le hice al ingeniero Valdés, que la otra clase, por lo menos yo cuando había presentado, había mostrado que yo ingresaba a la gráfica de la izquierda, la que hay que ingresar con la corriente media, sí. yo había intersectado con la curva que dice seno de 180. Y después viendo el circuito de vuelta me doy cuenta que como es trifásico estoy teniendo yo que cada uno de los diodos o los tiristores y un puente trifásico de media onda, bueno, un puente trifásico de media onda, debería circular 120. Claro. Entonces, lo que yo debería hacer es intersectar con REC 120 o estoy equivocado. No, lo que acaba de decir está bien. Se nos debe haber pasado el otro día, así a veces Claro. a las apuradas que decimos. Ahora, aprovechando la pregunta de Barbosa, ¿ustedes entienden claramente las 1, 2, 3, 4, las 5 curvas de a ver, es cierto que estoy viendo estas 5 curvas que da para el diodo? Porque primero dice, fíjense ustedes, cont, que es esta de aquí abajo. Después dice rec 180 grados. Después dice sin 180 grados también. Después dice rec 120 grados. Después dice rec 60 grados. ¿Qué significa todas esas posibilidades? Primero, ¿qué es cont? Que es continua. Continuo, o sea, vendría a ser como que tenemos una fuente, digamos, 100 amperes de continua y bueno, lo pongo al diodo para que bloquee al revés. Pero cuando conduce, el diodo conduce 100 amperes de continuo, o sea, no tiene ningún zumbido, ripple, no tiene ninguna forma de onda. ¿Está claro? Es una continua pura. Por eso es que, fíjense ustedes, como no tiene armónico, o sea, no tiene ninguna deformación, es la que más corriente, para la misma potencia, entrando horizontalmente, para la misma potencia es la que más corriente puede tener. Por ejemplo, supongamos que entre yo con 150 vatios, acá. Esta es la que más corriente puede tomar. Es lógico, porque no deforma la forma de onda, es una continua pura, solo es la potencia de la caída en el diodo por la corriente que circula, que es una continua pura. No tengo que hacer ningún valor
adicional de armónicos que puedan aparecer por deformación. En cambio, esta otra, ¿qué diferencia hay entre Rec 180 y Sin 180? ¿Qué opinan? Tengo entendido, hasta donde yo comprendo, que el REC 180 es para una forma de onda de corriente rectangular y con desfasaje de 180, y la del seno 180 una forma de corriente senoidal con desfasaje de 180. Perfecto. ¿Quiénes? No lo veo por la voz. La Rabure. La Rabure. Perfecto, la Rabure. Ahora, ¿vos me podés explicar por qué la rectangular puede manejar más corriente? ¿Se entiende por qué hay más corriente que entrando horizontalmente con la potencia? Fíjense ustedes que la rectangular puede tener un poquito más de corriente que la senoidal. ¿Por qué? Ahí me han matado. No. Está teniendo más área que no es, o sea, está Está circuitada. teniendo más Claro. área. Eso puede ser. Fíjate, cuando vos haces el valor medio, ¿no es cierto? Sí. El área, supongamos de una onda cuadrada perfecta, una onda rectangular, que es simétrica la onda rectangular. El valor medio vendría a ser que es justo la mitad del cuadradito de cuando es positiva. Porque el valor medio sería el valor de pico, o sea, el valor máximo de la cuadrada, multiplicado por el periodo de conducción, por el T ohm, y dividido en el T total. ¿Me siguen o se han perdido? Sí. El valor medio de una onda cuadrada. Sí. Entonces, como bien decía Barbosa ahí, bueno, digamos, comparemos ahora con el área de una onda senoidal. El valor medio de una onda senoidal perfecta de media onda, que nosotros la tenemos cuando rectificamos media onda, ¿cuánto vale el valor medio? Creo que era sobre pi o 2. Claro, B de pico, o sea, la tensión de pico o el valor I medio de pico sobre pi. Y eso te muestra que es el área que está dentro de la senoidal, o sea, abajo de la forma de onda senoidal, ¿no es cierto? Sí. Ese es el área del valor medio que tenemos que sacar. Entonces, la rectangular, digamos, cubre más área, tiene mejor rendimiento ahí. A pesar de que si uno dice, uy, los armónicos, pero también eso tiene que salir demostrado por Fourier. A pesar de los armónicos que tengan, la cuadrada van a ser armónicos de orden muy superior que van a pesar muy poco frente al valor de continuo. Y bueno, y por último, ¿y qué diferencia hay entre la REC de 120 grados? ahí ya, ¿qué es? ¿Rectangular? La que dice 120 grados. Después la rectangular 60 grados. Sí. No, Valdés, a usted no le pregunto a los alumnos. Sí, sería el tiempo de conducción que estaban teniendo. Bueno, sí. Claro, pero ¿por qué rectangular y no senoidal? Bueno, eso también era una duda mía y yo digo, bueno, si me fijo en la forma de corriente con una carga altamente inductiva, uno ve una rectangular, pero si es más resistiva es senoidal, entonces ahí estaba mi duda. Claro, pero generalmente son, y ponele que sea una senoidal, pero yo creo que uno la puede aproximar sin error, eso es lo que están diciendo ahí, a que si fuese cuadrada. ¿Por qué? Porque la está conteniendo, podemos pensarlo. Claro, y aparte siempre son cargas del tipo inductiva, o sea, son LR, digamos, que se acuerdan que ustedes ya han visto bien la forma de onda esa en el simulador, que tiende a ser un bloquecito de onda cuadrada cuando es muy inductiva, cuando LR es grande, ¿no es cierto? Bueno, perfecta la aclaración. ¿Está claro hasta ahí, no es cierto? Bueno. Sí, discúlpame Humberto, hay que dar en evidencia lo que yo siempre le decía que calculemos antes de esto, que era el valor de medio de la corriente y el ángulo gamma de conducción, ¿se acuerdan?
y yo le pedía, Claro, el ángulo gamma. que es el ángulo de conducción. Ahí queda evidente que esto está en función de la forma de onda y del su respectivo ángulo de conducción. Ingeniero, Sí. y cuando yo estoy teniendo una rectificación trifásica, un puente completo, en ese también yo tendría que estar entrando a REC 120, porque cada uno de los elementos que sí circula, sí conduce por 120. Esa pregunta del primer parcial, ¿no? Que usted ya ha rendido. Claro, porque mi duda era, yo sé que los pares de tiristorio, los pares de diodo conducen 60 cada uno entre pares, pero uno de ellos solo sí conduce 120 en un periodo. Claro, Claro. claro, totalmente. Entonces yo entraría con el que corresponde a uno de los dispositivos. Claro. Y Bien, por eso, y el valor medio de cada tiristor es el mismo que si fuese media onda. También 120 grados, pero cada tiristor cuando está en puente, o cada diodo conduce los 120 grados, como vos decís. Por eso tenés que entrar exacto. ahí con los 120 grados. Bien. Claro. Bueno, sí, Discúlpame, la duda que yo tenía con respecto a la pregunta de a Santiago Ferreira, cuando él determina los 160 vatios, creo que le salió a él la potencia, ¿con qué curva interceptó? Claro, yo intercepté mal. Me intercepté con el CN180, eso estaba viendo. Yo interceptó mal con la curva. Entonces yo la corriente de 133 le hice interceptar con la curva de 180. No me di cuenta, la verdad. Era con la rectificada de 120. Claro. claro. Bueno, eso es algo para corregir. Entonces ahí se dan cuenta, por ejemplo, de esto sale justamente las correcciones, de que al tener menor ángulo de conducción necesitamos, lógicamente, va a ser la potencia mayor para poder que circule la misma corriente. Claro. Eso sería entrando por el eje verticalmente. Al Claro, revés. entrando verticalmente. Para tener la misma corriente, con una forma de onda senoidal o rectangular de 120 grados, disipa más potencia que si fuese en continua, que si fuese una rectangular de 180 grados. Ingeniero, yo por ejemplo sí hice los números intersectando con la REC 120 y me daba, por ejemplo, en el caso 1, que era el de media onda con diodos, me daba una potencia de 181 disipada. Y Sí. ahora con la modificación que hemos hecho de la fórmula, me termina quedando que la temperatura de juntura es de 177 grados Celsius, que está muy próximo al 180 grados Celsius, que es la temperatura de juntura máxima que indica el datasheet. Ujú. Entonces, en ese caso, nosotros teníamos que buscar un disipador con una resistencia menor. Y en lo posible, sí. Claro. Porque Ingeniero, ya sería el margen de seguridad que vos te estás tomando, pero está bien, de todas maneras, con 177 grados andarías muy justo. Lo ideal sería mejorarlo un poquitito, o sea, bajar la resistencia térmica del disipador. Eh, yo quería hacer una aclaración más, Valdés. Sí. Bueno, está bien todo, pero nosotros arrancamos, hay que fijarse bien en este dato. Fíjense en ustedes resistencia cápsula ambiente. ¿Ah? Que era el error que cometimos al no tomarla. Al decir cápsula ambiente ya la está incluyendo, como decía aquí arriba, a la resistencia térmica de cápsula sí. Ahora, lo que dijimos la clase pasada y que sí ustedes toda la vida tienen que tratar de mejorar y de bajar es la resistencia a esta CS. Porque aquí lo que decíamos, estoy tomando el 0.08 Kelvin por vatio como máximo. Está claro eso, o sea, yo siempre tengo que bajar esa resistencia y esa depende del montaje que nosotros hagamos. Mecánicamente tiene que ser perfecto para bajarla esa. Pero, fíjense en otra cosa, no siempre nos da este dato. Ahí, miren, le muestro más arriba en la 167, ya me
Bueno, aquí podría haber puesto 167 directamente para ir más rápido. Acá hay otro ejemplo, pero que da aquí este. Muestra la potencia disipada en el estado OHM, la potencia media generada internamente en el dispositivo, en dependencia del valor medido de la corriente IAB para diferentes curvas de corriente. Bueno, aparentemente es el mismo. Pero veamos a ver si ustedes ven bien qué es lo que dice, qué resistencia térmica tiene aquí. La total de la total de hace La juntura ambiente. Exactamente. Exactamente. Entonces, ¿se acuerdan que había casos que yo les decía que, por ejemplo, como el tiristor que nosotros vimos, que estamos usando el 130, que esta juntura ambiente ni la pone? ¿Se acuerdan que en el dato del SKT 130 a la juntura ambiente ni la pone? ¿Se acuerdan como dato? ¿O me equivoco? A la juntura ambiente no la da el SKT 130. No, no lo da. En cambio este sí la da, porque este dice se puede usar. Entonces acá me está diciendo que, supongamos, si él lo usa con 80 amperes a 120 creo que es. 120 vatios y toma una temperatura ambiente como de 70 grados, él tendría que poner, fíjense que le da una resistencia juntura ambiente de 0,5, le da que tiene que poner una resistencia de 0,5 grados Kelvin por vatio. Bueno, pero acá me lo da diferente al dato. Porque en el otro caso nosotros estábamos sacando que nos daba también, ¿se acuerdan? Una resistencia parecida de 0,5, pero ya para el disipador. Aquí va a ser juntura ambiente, la total es. Bueno, en resumen, fíjense ustedes que hay que ver bien qué dice aquí esto. Porque si es juntura ambiente, se entiende que es la resistencia térmica total. Está claro, Barbosa, Larrabure. ¿Está claro, chicos, esto? Ingeniero, una pregunta. Sí. Esa resistencia juntura ambiente, que es la total. Es la total, sí. Sí, pero es teniendo en cuenta que el dispositivo está montado en algún disipador o me dice que el dispositivo es apto para usarse sin disipador. No sé, porque tendría que ver cuánto es la resistencia térmica juntura cápsula. Sí, yo creo que más abajo en ese ejemplo debe ser que lo pone, ¿no? Porque... No dice... Ahí tiene que estar arriba en el de juntura cápsula, en los hoja de datos. No, está hablando en general de los... Está hablando en general. En general, está explicando. Claro, yo me acuerdo que la clase pasada, creo que el ingeniero Valdés mostró Aquí está. creo que el diodo 1N4007, que tenía Claro. temperatura que tenía separado por juntura cápsula y juntura ambiente. Bueno, pero a ver, acuérdense, mostrarlo vos, Valdés, si lo tenía ahí al 1N, pero miren, que yo me acuerde, el 1N tiene 50 grados Kelvin por vatio. En cambio esto, por eso para que vayan teniendo órdenes de magnitud, 0,5 grados Kelvin por vatio. Es muy diferente a 50 Kelvin por vatio. ¿Me entienden lo que le quiero decir? Aquí, la pregunta que hizo Barbosa es si tiene disipador o no tiene disipador, y esto seguro que va a tener que tener disipador también, porque es una resistencia térmica muy baja, a no ser que sea un diodo que lo incluya al disipador. Depende del encapsulado. A ver, estamos hablando muchas cosas juntas a la vez, pero esto le muestra a ustedes ya órdenes de magnitud. Siempre que yo tengo por debajo de un grado centígrado por vatio, significa que un encapsulado metálico
y bien voluminoso. En cambio, el 1N4007, si lo tenés a mano ahí, Valdés, ya la Sí. saco esta, era 50 grados Kelvin por vatio. Y en el mejor de los casos creo que decía 20 grados, bueno, hay que lo muestre. Pero acuérdense de esto, ¿no? Una juntura ambiente de 0,5 grados centígrados por vatio es muy bajita. Dejo de compartir. ¿Cómo era esto? Oh, wow. Lo tenés ahí, Valdés, y ya dejé de compartirse. Bueno, sí, ya lo muestro. Ahora, a ver. Ya voy a compartir ahora. A ver. Bien, ahí está. Ven el encapsulado. Y acá está lo que decíamos de 50 grados por vatio. Puntura ambiente. Por eso una resistencia grande, un encapsulado plástico. Este diodo no está pensado para usarse con disipador. Pero es un diodo a lo sumo de 1 ampere. Claro. Ustedes tienen que tener en cuenta, como le ha dicho el ingeniero Gliano, los órdenes de magnitud de las corrientes que estamos hablando. Y del valor ya de los disipadores. Sí. Por eso esa la resistencia de juntura ambiente, vos de solo verla y vos te das cuenta, uy, no, esto cómo es. Bueno, pero eso es práctica, chicos, no es que... Bien. Bueno, entonces la decisión que después faltaba era si poníamos un disipador por diodo o poníamos un solo disipador para los 3 diodos. ¿Qué pasaba en cada caso? ¿Cómo era el cálculo? ¿Lo han hecho eso? Sí, ingeniero. ¿Cómo sería? A ver si podés... Yo lo encontré, estuve leyendo en otro lado y el circuito térmico acá ya lo muestro. ¿Esto se está viendo ahí? Sí. Sí, Esto es lo que habíamos nosotros planteado. Y Ujú. bueno, yo lo tengo que modificar para incluir. Acá vendría a ir la resistencia de cápsula ambiente en paralelo con estas dos. claro. Cápsula, disipador, ambiente, sí. Yo le cambié los subíndices ahí. Y después vi en otro lado que cuando se estaba tratando de configuraciones donde, por ejemplo, más de un diodo o un tiristor iba al mismo disipador, los ponía como en paralelo al circuito. Yo he planteado algo así. No sé si Ujú. estoy en lo correcto. Sí, Sí. A donde están los tres y acá sería el punto donde se une al mismo disipador. Y después de estos tres los suma, como estamos considerando que tenemos el mismo diodo, el mismo tiristor, claro. entonces terminan teniendo acá la temperatura de juntura cápsula, la de cápsula disipador, dividiéndose en tres y la potencia disipada multiplicándose por 3. Sí, señor. Porque son Exactamente. Y bueno, llego a este circuito y vuelvo a plantear lo mismo. Y acá, bueno, habría que modificar el valor, pero me daba algo así. Me daba una resistencia de disipador ambiente muchísimo más chica en comparación con los otros, con el caso anterior. y por supuesto. Porque tiene que disipar lo que tiene que hacer 3. Entonces vos estás tomando 180 grados menos 42, que es la temperatura ambiente, Sí, y la potencia es 3 veces la potencia que lo disipaba que cada disiparía uno. uno, claro. Está correcto el cálculo es. Acá lo que habría que cambiar es este 0,08
No sé, no sé si... Está bien. No, sí está bien, porque acá yo estoy despejando lo que es disipador ambiente Sí. y me sale ese valor. Ujú. Una cosa que había visto en otra bibliografía, ingeniero, es que, por ejemplo, no pone... Yo acá he puesto la temperatura de juntura máxima y me sale este valor, que yo sé que no voy a poner un disipador próximo porque voy a estar encima de la temperatura de juntura. Ujú. Lo que veía en otro lado es que consideraba como factor K de seguridad, que Ujú. le denominaba así, en el que decía, por ejemplo, para determinado diseño toma un valor de 0,5, para otro tome 0,7. No sé si considera ese criterio o decir directamente, bueno, voy a tomar una resistencia de disipador ambiente lo más alejada posible o dentro de toda alejada. Bueno, es hora de que hablemos de ese tema, que no lo hablamos ni lo presentamos en la transparencia. El factor de seguridad que vos vas a tomar, por ejemplo, todos los cálculos que da Semicron, uno los saca de la gráfica. Y la gráfica siempre puede tener un error del 20%, mínimo. Entonces, ese factor de seguridad habría que tomarse un 20% en el cálculo de la potencia, en el cálculo del disipador. Yo creo que como mínimo, así cuando se sacó la temperatura de juntura que daba 177 y la máxima es 80, era 180, bueno, pero bajar un margen, un 20% ahí, está bien, yo hago el número, me da tanto el disipador, pero por ejemplo, entre un disipador de 0,5 vatios, como salía al principio, o 0,4 creo que era, Sí, 0,4. 0,4 y uno de 0,1, ustedes no saben el costo que tiene. Entonces, en todo lo que es factor de seguridad, lo que nosotros en este práctico no lo hacemos y que lo dejamos para un segundo curso, porque si ya no nos da el cuero un poco, pero lo menciono, o sea, no nos da el tiempo, pero a este cálculo que ustedes están haciendo habría que agregarle un cálculo técnico-económico. Y por Claro, eso es que queremos ahora de ver por lo menos el cálculo del gabinete, porque todos estos componentes son muy caros. Entonces, en la parte presupuestaria es una solución técnico-económica. Quizás bueno, si vos me puedo tomar un factor de seguridad del 50%, y bueno, me lo tomo. Bueno, pero ¿cuánto es el costo que hay que pagar? Y eso siempre va a ser una pelea eterna entre ustedes y el contador de la empresa. Cuando ustedes, supongamos, nosotros lo hemos vivido ahí no sé si ya no hay una vuelta que hicimos un viaje a Minera La Lumbrera y que el ingeniero de ahí nos consultaba que, por ejemplo, cada tiristor, vos corregime, Valdés, no Sí, sé si le costaba 4.000, $5.000 cada sí. tiristor. Y se le quemaban ahí en la parte del inversor que tenían en el puente. Entonces, la pelea es que el agente de compra de la empresa le compra uno más barato, pero las características eran las mismas. Pero ingeniero, usted mire el mismo tiristor no me acuerdo si eran 1.000 amperes, 1.200 amperes y también tensiones elevadas. Este, y bueno, pero ¿cuál era el problema? Sí, está bien, cambia de margen, cambia de marca, pero la marca esa no le garantizaba este, las condiciones de trabajo del dispositivo. Entonces, para el contador, decir, ¿cómo el ingeniero va a comprar eso tan caro? Y encima a veces seguramente piensan mal, debe estar prendido con la empresa. Y no, porque no es lo mismo una empresa, supongamos, como esta Semicron, que una empresa reconocida a nivel mundial, alemana, lo mismo que Siemens, que vos vayas y compres en un mercado chino, por decir, tampoco hay chinos muy buenos, japoneses muy buenos, que uno no sabe qué te están ofreciendo en el mercado. Hagamos de cuenta que vamos a Mercado Libre a comprarlo.
Y capaz que consigamos en ese K30 qué sé yo, en $2. Sí, pero anda a saber qué es lo que tiene adentro. No. O sea, acá tenemos que comprar al fabricante. Entonces, en el caso, supongamos, del fabricante, no me acuerdo cuál era el fabricante de la máquina, porque muchas veces se da el caso, ese es el problema eterno que ustedes van a tener, eh, que ustedes, supongamos, todo este equipamiento puede estar metido dentro de una máquina, qué sé yo, marca, no sé, qué marca, eh, que puede haber sido la picadora esa que le llamaban el pit y que hay en el pozo, justamente la que cava. Eh, entonces, el proveedor de la máquina te sugiere el proveedor de los semiconductores, que en ese caso era Infenon, que también es otra marca muy bien reconocida y nosotros le pusimos ahí a ustedes en las páginas. Y bueno, le compraban de otra marca. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que les quiero decir? Que esta solución que nosotros estamos encontrando acá tiene que ir acompañada necesariamente de un análisis técnico económico. Nosotros por el momento no lo pedimos. Lo que sí le exigimos es que técnicamente sepan elegir, que tengan en cuenta por lo menos un margen del 20% y, y bueno, después se tendrán que jugar. Porque puede ser que las cosas le salgan mal. Y acá cuando una cosa sale mal, no es lo mismo que quememos un 1N4007 que quememos un dispositivo de esto, o sea, o que uno lo pone a funcionar y que falle. Eh, eh, lo mismo pasa con las tensiones. Bueno, con las tensiones lo que más cuidadoso, creo que algo hablamos de, si yo tenía 380, tengo que poner como mínimo 800 voltios por las tensiones, eh, por las Claro, perturbaciones que aparecen en la línea. Y bueno, aquí también, si yo estoy hablando de 300, me sale una corriente media de 100 amperes, y bueno, ¿qué tomo? ¿100 o tomo 120? Pero hay una diferencia de plata, ¿me entienden? Entonces, Claro. por eso es un análisis técnico-económico, en resumen. No, no lo hacemos por el momento, tenemos que, eso es para un curso ya de medio de posgrado, pero la solución es así. Entonces, ingeniero, por ejemplo, a este valor que me dio a mí, más o menos tendría que bajarle esos 20% para buscar un disipador. A este valor de Sí, resistencia sí, térmica. sí. Bien, Como para decir estoy seguro, claro, o cuando has calculado, por ejemplo, para que no llegue tan jugado con la temperatura de juntura máxima, claro. porque bajar claro, la resistencia térmica significa de que vos a tu tiristor no lo haces trabajar tan al límite. Es lo mismo que un exactamente. auto, supongamos, hoy en día los autos sí que se optimizan tanto, eh, no es lo mismo que lo lleves al auto permanentemente, lo tengas andando a 120 kilómetros por hora, que bueno, que por ahí haga un pique a 120 kilómetros por hora, o no sé, hoy en día 160, 100, Claro, como si nada, a que lo lleves a más baja velocidad. Cuando más sí, holgado trabaje el motor, mayor va a ser el rendimiento que tenga desde el punto de vista del intercambio térmico. Acá el tiristor, claro, cuando nosotros le demos más margen, si el tiristor aguanta 120, no es lo mismo que yo lo haga trabajar, lo tenga permanentemente trabajando a 100 amperes que a 120. No. Pero eso es un costo. claro. Ujú. Claro, por eso en el caso de Semicron tomaba el criterio de aumentarle un poco la corriente. Son diferentes criterios, pero como le he dicho el ingeniero Llano, a la hora del tema económico, porque va a depender justamente de un criterio de diseño que estamos tomando. Claro. Porque vos podés sobredimensionar, pero lo hago un 50% más seguro. Claro, Y estoy seguro que no se va a quemar, que va a andar todo bien. Pero, ¿cuánto cuesta? Exacto. En un caso de un diodo, por ejemplo, el caso del diodo N1N4007, está el 1N4002 al 1N4007. Creo que uno es 400 voltios y el otro es 1200 voltios. Bueno, vale lo mismo. Hay centavos de diferencia. En cambio, en esto no es lo mismo uno de 800 que de 1200. claro, Ya van a ver, si tenemos tiempo, cuando veamos IGBT, ahí que andábamos comprando unos IGBT baratos nosotros. No es lo mismo comprar uno de
600 voltios que otro de 1200 voltios. La diferencia era grande en precio. Por eso, como le he dicho, en este caso no hay un criterio absoluto. Lo van a tener que ver con el tema de económico, porque bueno, lógicamente ponen un disipador más grande, más volumen para el tablero y para todo ese tipo de cosas, influye. Claro, las dimensiones varían, entonces todo cambia. Acá, ingeniero, cuando él le da esa resistencia baja, teniendo en cuenta las tres ramas, hay que tener en cuenta que el disipador también va a tener otras dimensiones, digamos, que sean mucho más grandes para Claro. permitirte. Sí. Exactamente, claro, por eso, a ver, yo quiero ver, bien Barbosa, hasta ahí estamos bárbaros. Yo quiero ver las dimensiones físicas de ese disipador, como dice Grosso. Y quiero ver la medida del tablero. Sí, yo he buscado algunas opciones en cada uno, pero no me puse a ver dimensiones bien. Bueno, Pero esa parte es la que yo quiero que jueguen. sí. Y después lo mismo, y a ver, la Ramure no ha intentado hacer nada, ustedes buscar nada. Ferreira, Estuve buscando los Sí. datasheets. Ingeniero, ahí yo hice el cálculo, me da un poco más grande que Mauro, porque bueno, yo tenía mal el cálculo de potencia, y yo elegí para que el montaje de los tres diodos en el mismo disipador, tenía que usar el disipador P3 Semicron. sí, y las dimensiones que tenía de 300 milímetros, la longitud que tenía, sí, saqué la longitud y el datasheet del disipador. Lo que sí no llega, también lo hago con ventilación forzada, seleccioné el ventilador que me recomienda Semicron, pero no escogí el gabinete, porque tenía dudas sobre si valía la pena o no en el cálculo usar el disipador, porque me pareció un disipador bastante voluminoso para poner los tres diodos ahí. O sea, me parecía más rentable poner un disipador por cada diodo. No sé si me explico. No, porque lo que yo sepa es que 3 disipadores. Mauro, ¿puedo presentar yo? Sí. Ah, estoy presentando. Ahí está. Ahí está. Yo del circuito equivalente térmico para los disipadores hice lo mismo que Mauro, básicamente. Sí. Ahí me da distinto 0,14, pero porque la potencia de Mauro era 180, la mía 160, porque yo entré mal en las curvas. Bien. Acá, según otra bibliografía, también hablaba sobre un factor de seguridad. Yo había calculado con 1,07 y necesitaba una resistencia térmica de disipador de 0,1 grados centígrados por vatio o Kelvin por vatio. En Semicron uno puede filtrar por búsqueda y el único que me aparecía era el P3 de Semicron, que con resistencia por ventilación forzada llegaba hasta 0,08. Sí. Bien. Y me recomienda el ventilador. Sí. Y acá, este es el taller del disipador. Claro. Las dimensiones están acá abajo. Vendría a ser este el disipador, la forma en que se conectaría. Esto en vez de 180 es 300 milímetros. Esas serían las dimensiones que tendría. Y esta sería la forma de conectar los tres diodos. Perfecto. Y con la ventilación, el ventilador vendría conectado acá. Acá te muestra una imagen del montaje, cómo sería. Pero lo que sí no seleccioné es el gabinete. Pero tendría que hacer uno. Pero, a ver, ahí, muy bien, Ferreira, pero cada componente que vos tenés montado ahí, ¿qué son? Señálalo los componentes. Este es el ventilador. Este es el ventilador. Sí. Este es el disipador. Sí. Y acá tendría que tener un diodo. Tendría un diodo. Acá tendría un diodo y acá debería tener otro diodo. Bueno, pero a ver, yo lo que quiero es que ustedes hagan en esta primera etapa, no, el diodo que vos habías elegido es un SKT 130, creo que, o 150, no me acuerdo. 130, sí. Y ese hay que roscarlo y ponerlo.
Claro, que usted nos dijo que se hace con un trabajo de tonería, se hace el orificio y Claro. se pone el diodo. Ahí me fijé, también tengo que fijar que esto como mínimo tenía que tener más de unos 60 milímetros para que entren los 3 diodos juntos. Claro. Bueno, pero a vos te sale en la curva de arriba, vos elegís el P3 de 300 milímetros de Claro, largo. porque es el único que tiene menos de 0,1. Claro, y tenés 0,0847. Bueno, ese es el disipador y con un ventilador que arriba te da el 3x230. Sí, que está acá. Buscalo ese ventilador, quiere decir Está que se acá. alimenta con 220 voltios. ¿Cuál es el disipador, el ventilador que él dice? El SK. ¿Pero cuál de eso es? Ah, el Acá primero está, de aquí. el primero. Claro, él se alimenta con 220 directamente o 230, 50, 65. Sí, señor. Bueno, hasta ahí estaría bien. Pero no son esos componentes los que van, sino los tiristores tuyos tendrían que Los diodos, claro. roscarlos sobre el disipador. Claro, acá. Y dos preguntas, o tres preguntas. A ver, primero, ¿qué tiristor ponés o qué diodo ponés? ¿El SKN 130 o el SKT 130? Es caer con la R. Ah, el SKR, ¿cuál ponés? Acá. ¿Qué ¿Puedo diferencia hay responderlo? entre el SKN y el SKR? Si es el ánodo o el cátodo lo que se va conectado al disipador. Exactamente. Nosotros queremos que cátodo sea el roscado, digamos, el disipador. Claro, Que entonces Acá, alegre, digamos. acá no, dice la diferencia. Acá creo que dice, acá menciona, no, acá dice SKN o SKR. Ahí está abajo, Ahí cátodo está abajo. Acá está. Ahí Acá está. abajo. Ánodo Abajo. o cátodo. Ujú. Acá dice. Y bueno, ¿cuál es el que pongo yo, el SKN o el SKR? El SKN. No, el R sería. Con el cátodo, los ¿Por tres qué roscados R en el y N? ¿Qué es lo disipador. qué es lo que Porque, determina que vos elijas uno y otro? porque es lo que se rosca el disipador en cuestión. Esta es la Y parte. en el circuito de medio donde tenemos los tres cátodos unidos. Ah, exacto. ¿Entendés, Barbosa? Bien. ¿Entiendes, Ferreira? Sí, Sí. Lo que ha dicho. Claro, porque entonces quiere decir que el disipador me queda al positivo. ¿Sería así, Lucas? Lucas, Al cátodo, yo tengo entendido. por eso, Sí, si es el cátodo el que queda común conectado al disipador, quiere decir que el disipador es el positivo del puente. sí, para la carga, sí. ¿Está claro, Barbosa? no. El disipador O sea, es el... acá que- en base, Sí, acá nosotros en el circuito tenemos los guíate por el cátodos circuito. comunes. Sí, Acá en señor. Claro, Pero hasta ahí no sí. al roscarlo sobre el disipador no lo estamos aislando. Claro. Lo está El juntando disipador todo. queda conectado al positivo. Lo que vos estás señalando ahí en el dibujo, por eso ahora nos pasemos del dibujo del circuito al layout o a la ubicación física real. Es como que el disipador sería el nodo Claro. positivo de la carga, ¿no? Exactamente. El Ahí disipador, sí, ¿a eso se refiere con positivo, ingeniero? Sí. a eso me refiero con positivo, sí, Bien. señor. Perdón, no me expliqué bien, claro, es el positivo. Y quiere decir entonces que lo tengo que tener aislado, tengo que tener mucho cuidado donde lo monto al disipador ese, porque ese disipador queda a tensión continua. Ah, Entonces quiere decir que en el chasis, cuando lo vaya a montar sobre el tablero, lo tengo que separar con algún pertinac o con un taco. Busquen el accesorio con que se separa. Porque en el dibujo que vos mostraste, Ferreira, ahí está No, hecho para otros dispositivos. sí. Exactamente, el dispositivo ese que va ahí, y ya cuando veamos, cuando hagan el problema más adelante de tiristor, pueden usar uno de esos que hay dos tiristor, pero no sé si vienen de esto, también busquen el que viene diodo. Señalalo ahí al componente, Ferreira. Ese componente puede ser un arreglo diodo tiristor, creo que, o diodo solo.
Bueno, hay que ver, hay dispositivos de ese, pero el que ustedes eligieron no es de ese tipo. Entonces me tienen que decir cómo dónde van a sacar el positivo del puente, dónde van a conectar las tres fases. Bueno, las tres fases van a tener que ir conectadas a los cables De los diodos. de los diodos. ¿Está claro, Barbosa? Sí. Bueno, son detalles que hacen al montaje. Por eso hagan un dibujo, aunque sea en papel, y ya no le demos más vuelta a esto, pero intenten hacerlo, porque quiero que vean el tema de las dimensiones del tablero. Y después otra cosa, pregunta yo voy a tener ventilación forzada y el tablero va a ser cerrado. No, debería tener No, tiene que ser. ser ranurado. Tiene que tener Claro, ventilación. tengo que tener ventilación. Bueno, quiero ver dónde me ponen la rejilla, dónde me ubican la rejilla. Hagan una pequeña vista, por eso ahora tiene que hacer dibujo de primer año. Un pequeño esquema de montaje, que es lo que ustedes le van a hacer El gabinete entonces más que no es que hay que elegirlo, hay que diseñarlo más o menos. Hay que diseñarlo, claro, Ujú. pero si pueden leer de los fabricantes que recomiendan también, porque todo esto después lo vamos a usar mucho más adelante también al diseño este. Sí, hay que diseñarlo el tablero. Bien. Yo quiero tirarle pautas, no va a ser un diseño óptimo, pero sí pautas. ¿Está claro? Bueno, quiero, ingeniero. ya del viernes no podemos pasar el dibujo para el viernes. Bien. Si no, se nos va toda la hora en esto nada más. Pero bien, muy bien, chicos. Bueno, hay que Ingeniero, elegir el disipador, hay que elegir el gabinete ahora. Y ustedes están viendo que ya, si no se pone ventilación forzada como eligió ahí Ferreira, las dimensiones del disipador serían enormes. ingeniero, Sí, ¿le puedo hacer una pregunta? Por ejemplo, en el siguiente punto a este, que es el mismo puente, solo que con tiristor, nosotros plantearíamos, por ejemplo, el mismo análisis. exactamente. Y mi pregunta es, cuando llega a la cuestión de protecciones, la de las protecciones de BDT y de IDT, Sí. ¿cómo yo sé que tengo que poner esa protección o es necesaria o siempre se la tiene que tener en cuenta? Siempre la tenés que tener en cuenta. Y ahí, fíjate, en la misma hoja de datos, Eso está como recomendada la red Snuber. vos tenés que hacer eso. Ah, perfecto. Hagamos eso. Por eso Bien. hay ciertas cosas que un buen fabricante te resuelve todo, porque te está diciendo qué disipador va a usar, cuánto es la resistencia carcasa sin, o sea, la de montaje mínima para que haga un buen montaje, y todas las preguntas que yo le estaba haciendo, como por ejemplo, dónde saca el positivo, el negativo, todos los accesorios, te los brindan también ellos. Tienen unos separadores ahí para aislarlo al disipador de, de la base, después las barritas conductoras, porque ahora, por ejemplo, así como quedaron los tres cables bueno, ¿dónde los monto los tres cables esos? Tengo que ir a una bornera. Y después lo mismo lo que vos me estás preguntando, ¿qué hago con DVDT? Bueno, ahí me dice, pongo un capacitor y una resistencia, que si uno lo ve más en detalle al dibujo que mostró Ferreira, donde está el montaje más abajo en el disipador P3, en una de las vistas se los ve a las protecciones y también se ve los fusibles. La otra Ingeniero, protección que vos tenés que poner, sí, ya termino, Luca. O sea, protección por DIDT, que no va ahí, pero la otra protección es el fusible ultra rápido. El fusible ultra rápido habría que elegirlo, por lo menos hay que saber que cuando compre el fusible, bueno, Semicron también tiene fusible. El fusible tiene que tener un I cuadrado T menor que el del tiristor o el del diodo. Sí, grosso. justo ahí encontré unas imágenes de justo lo que está hablando, todo esto del montaje y las protecciones. Y no sé si las quiero A ver, presentar para que lo perfecto. vean todo, porque ahí está bien, se ve físicamente, digamos. Sí, Todo. sí. Meta, dele grosso, dele mostrarlo. Es de una empresa de España, Bilbao, dice. Pero bueno, es para ver.
Sí, sí, no, ahí tenemos muy buenos, los españoles son muy buenos, tienen muy buenas cosas mecánicas. Los tableros, por ejemplo, el Rital es un tablero alemán, que No sé, generalmente, no sé como si ahí se ve. Sí, sí, ¿Se está viendo? sí, pero si lo puede agrandar un poquito, porque ahí se ve mejor. Por ejemplo, este, que bueno, acá dice, bueno, acá tiene en la entrada RST que lo marca con fusible de ultragráfico que dice. Sí, Y bueno, también están las barreras de conexión. En este caso, te pone el transformador también. Y ahí, bueno, como que pone la lista, todo. claro, y está todo montado sobre un Pertinac aislante. Y acá dice diodo semicron, los fusibles de estos, la inductancia, el condensador, todo eso. De la red, ¿no? También. Ah, y lo que no, y ahí muestra algo más, a ver, bajar un poquito, el varistor, que no hablamos nada de eso. Ah, sí. eh, Generalmente tiene que llevar un varistor. El varistor, chico, hagan de cuenta que son dos Zener puestos en oposición para Eh, que supriman los mire, picos de sobretensión. y acá parece que también, no sé si estos serán como capacitores abajo, lo de las redes mover. No, no veo, yo no. No hay muchos de diferentes tamaños. Claro, ¿ves? Ahí, claro, pero estos ya son, ahí hay diodos discretos. Ese sería el primer caso que ustedes tienen que resolver. Y bueno, está como para tener en cuenta cómo pueden ser los gabinetes, supongo, ¿no? Sí, señor, sí, señor. Pero a su vez, a ver, ahí viene otra cosa. Bueno, Piensen pero, ustedes que queda todo al aire accesible. Ese gabinete, ese montaje está muy bueno, pero a su vez tengo que ponerlo dentro de un tablero porque no puede quedar ninguna parte con conexión eléctrica al acceso de las personas. Por más que sea una fábrica, vos tenés que meterlo eso dentro de un gabinete grande. Eso puede ser claro, donde puede haber suciedad, ruido y todo, ¿no? claro, claro, entonces lo tengo Y que. con- Por eso que la idea de que, bueno, ¿cuál es la dimensión mínima del gabinete para eso? Porque yo lo montaría así, está bien, si una plaquita para mostrarle en el laboratorio, para prueba, bueno, no, pero eso es, supongamos, es un puente para un proceso electroquímico que tiene que estar en una planta química donde hay operarios, no, tiene que estar eh, protegido al acceso a las personas, no puede cualquier persona meter este, la mano ahí. claro, ¿Ves? Todo eso me parece bien, pero todo eso va dentro de bien. un gabinete más grande. Claro, esto más que nada el montaje. Pero está perfecto, muy bien, grosso. Bueno, dejo de compartir. Sí, muy, muy muy bueno. bueno. ¿Han visto? Ahí se ve clarito. Perdóname, a ver. eh, bueno, ahí se ve clarito. Hay mucho información sobre el tema. No es para que nosotros nos hagamos la especialista, eso ya escapa al curso de nosotros. Pero sí son cosas que tienen que tener en cuenta para que después, más adelante, cuando se haga es decir, nosotros en el proyecto le vamos a pedir que lleguemos hasta ese nivel, nada más. Pero quiero saber hasta el gabinete. Claro, Capaz que nos salga un gabinete muy grande y todo, pero hay que tener por lo menos las pautas en cuenta. claro. Y como dice todas las características, en la hora de que uno va y lo monta el tablero en una fábrica, después viene el de higiene y seguridad y te empieza con el tema ese de la cartelería, de la protección que tiene que tener para el contacto, todas esas cosas. Que la persona no puede meter la mano, que el operador tiene que ser un operador calificado. Operador calificado serían ustedes, o sea, nosotros, cualquier ingeniero sabe dónde va a meter la mano, se entiende que sabe, se supone que sabemos. Este, Claro, claro, sí, a mí me hizo dar cuenta eso de que el punto caliente de la carga que era el disipador, que no me he dado cuenta. claro, pero a veces entra un operador que es el operador de la máquina, que es operador del proceso y él no sabe nada de electricidad ni tiene por qué saberlo. Entonces esa persona puede equivocadamente haber metido eh,
una herramienta, qué sé yo, deja que apoyo una herramienta sobre los disipadores. Y cada disipador está a un potencial distinto. Hace un corto tremendo. Entonces, por eso es un operador no calificado. Un electricista puede hacer ese error, puede cometer ese error, pero por accidente, no porque lo haga por ignorancia. El peor de los casos es el que lo hace por ignorancia. Entonces uno tiene que protegerlo para esas personas. Bien. ¿Cómo andamos con el cronograma, Valdés? Bueno, teníamos que terminar, estamos un poquito con esto, dando un poco más de tiempo. Lo que yo quería aprovechar este momento era para que preguntarle por el práctico de laboratorio 1, que eso quedó pendiente, que eso hay que, si habían avanzado algo con eso, porque ya tenemos que empezar a entrar al laboratorio para hacer las prácticas. Ingeniero, Sí. yo tenía un par de dudas con respecto al laboratorio. Ahí lo realicé la semana pasada. Ahí sí todo lo presento. Bueno. Ahí, pues lo busqué. Tenía dudas porque me pasó el mismo problema que Mauro. Bueno, ahí este es el circuito de monofásico del transformador, conecté un fusible como protección, armé el puente rectificador con los diodos, los N14007, y para hacer las pruebas puse una carga de 2K, porque eran la resistencia que tenían, que pueden disipar mayor potencia, entonces puede sacar mayor corriente, y empecé a hacer las mediciones. Esta es la tensión de entrada, 26,5 voltios. Sí. Un valor coherente y que corresponde con las simulaciones, que era de 22,15 voltios de continua. El valor eficaz me dio de 12 voltios. Y eso es lo que que es el mismo problema que creo que tenía Mauro. Aquel instrumento asegura que es True RMS, acá arriba dice. Yo igual desconfiaba, entonces lo que hice fue medir la corriente. Sí. Por la carga, a ver. Acá, me procedí a medir la corriente. Acá supuestamente es True RMS. Sí. Y supuestamente la corriente que me daba era de 12,13 miliamperes. Si yo la multiplico 12,13 por 2K, que es el valor óhmico de la carga, me daba 24,26 voltios. Que es un valor coherente. Y no entiendo por qué tengo este problema. Que acá si lo calculo matemáticamente a partir de la corriente, me da 24,26, que es el valor próximo de la simulación. Pero si lo mido con el instrumento, me da un valor de 12, de la mitad, básicamente. Esa era una de mis dudas y creo que era el mismo problema que tenía Mauro. Claro. Sí, ingeniero, yo había alimentado con 12 voltios y había puesto una resistencia de 1K. Me pasaba lo mismo, que en vez de salirme a la salida 12 de eficaz, me terminaba saliendo 6 voltios de eficaz. Claro, El valor medio me salía bien, pero el valor eficaz no me correspondía con que debería ser en cálculo. Yo acá estoy alimentando con 24 voltios. El transformador entrega un poco más, que ahí lo medí, de 26. Y no entendía por qué, calculando a partir de la corriente, me da un valor acercado a la simulación de 24 voltios, pero cuando lo mido en los bornes de la carga, me da un valor de la mitad, de 12. ¿Y los cálculos teóricos, cómo son comparados con eso que has medido? Porque eso es lo que has medido vos. ¿Cuánto tendría que ser los cálculos teóricos? Ustedes ya saben la tensión media y la tensión eficaz, ¿cuánto tendría que salir? Sí, no, la verdad, no lo vi en el informe. Lo simulé nada más y sí, ¿Cuánto te lo da? hemos hecho en los TP. Simulado, acá está. La carga sobre la resistencia, el valor medio de 21,57 voltios y el valor eficaz de 24 voltios aproximadamente. Ajá, o sea que ahí más o menos comprueba
lo que vos me estás diciendo. Habría que ver, la idea que con este práctico uno, la parte de simulación y la parte de los cálculos, para que uno compare con lo que mide. Claro, en cálculo, o sea, en este rectificador, a la salida la tensión eficaz se define como el valor de pico sobre raíz de 2. Claro. Esa sería la ecuación que tenés que implementar. Ujú. A ver si yo lo he entendido el problema. Si ustedes lo calculan midiendo la corriente, le da bien. Si miden la corriente y multiplican el valor de la corriente por la resistencia de carga, le coincide el valor teórico con el valor medido. Exacto. Pero si ustedes miden la tensión directamente con el multímetro, no le coincide. Exacto. Eso pasa. Ahora, ¿en qué escala lo han puesto al multímetro? ¿En continuo o en eficaz? No, en eficaz. Y bueno, ahí lo que pasa es que esto te dice Acá. el verdadero valor eficaz, pero Sí, yo también No desconfío del True RMS que hice acá. Por eso es que pasé a hacer el cálculo con la corriente. sí. Claro. A lo que me pasaba a mí es que digo, bueno, no me está dando el valor eficaz como ni cerca, pero el valor de media o de continua está Claro, correspondiéndome con la simulación y con los cálculos. Entonces como que me quedé más con ese dato. porque Claro. el valor de continua sería el que vos deberías medirlo ahí en la salida. Es el que sí se tiene que aproximar. Sí, se aproxima. El multímetro generalmente no da tanto error en continua como sí lo da cuando tiene que calcular valor eficaz, y cuando más se deforma la forma de onda, peor es. Claro. Pero ingeniero, la duda que me surgió fue, la carga es puramente una carga óhmica pura, entonces la forma de la onda de tensión y de corriente es la misma en la carga. Tanto la Claro. corriente como la tensión tienen la misma forma de onda. Claro. Porque el instrumento me está midiendo bien la corriente por la carga, pero no la tensión. No sé si acá se puede ver que acá el instrumento también está en miliamperes. Sí, te coincide perfectamente, sí. Y Pero la es un corriente la error del calculo bien. instrumento, sí. Bueno, yo pensé que era un error de instrumento y después, hablando con Mauro, con Molly, que también hicieron el laboratorio, a los tres nos pasa ese problema, de que la tensión en la carga, el valor eficaz, nos da la mitad. Yo creo que es por el divisor que hace, porque el valor de corriente a veces lo miden con un shunt y a tensiones muy pequeñitas, ¿no es cierto? O sea, vos ese valor de 12 miliamperes lo hacen un shunt ahí prácticamente en la entrada del conversor analógico digital que pueda tener el circuito integrado. Ajá. Pero en cambio, la tensión la mido yo. La tensión es más alta, supongamos ya era 24 voltios, por ahí, o 22 voltios, no me acuerdo cuánto le salía. Sí. En cambio, esto lo que mide son milivoltios. Para mí es un error del instrumento, porque a ustedes lo que le tiene que coincidir bien es la teoría con lo que le da el simulador. A mí me da lo mismo que él, yo también tengo el problema ese. La tensión me da sí, pero la corriente sí me daba muy parecida a lo que yo había calculado. Claro, la corriente sí la mide bien el instrumento. Pero los Es simuladores... muy raro porque si eso es verdad, la corriente sí la mide bien, pero la tensión no. Sí. Ahora, el valor teórico que ustedes sacan con el valor simulado, ese sí tiene que darle igual. Porque en este caso el puente es muy sencillo. ¿Cuánto vale el valor de pico y el valor medio? El valor eficaz, el que es un poquito... Bueno, pero ese también es B de pico sobre raíz de 2, porque estamos hablando de formas de onda de formas de onda asteroidales. Sí, yo hice los cálculos teóricos y simulé y sí, coinciden. Sí, Por porque muy aquí, poco, porque el simulador por ahí tiene apenas una variación, pero insignificante. a ver, Pero ¿cuánto te mide el valor de... ¿Cuánto es lo que ha sacado vos en la simulación? Ferreira, vos ahí Acá. vos estás presentando, Sí, ¿cuánto sacó acá. en la simulación del valor de continuo? Ahí ve. Acá, ve, ya hago zoom. Claro, Acá, de 21,57 voltios.
Y bueno, ¿y cuánto tendría que dar teóricamente? Porque la tensión que vos tenés de entrada, ¿cuánto es la tensión de entrada que tenés? En la simulación, supuestamente el transformador me debería entregar 24, Pero vos decís que entregaba 26. 26, sí, Y bueno, me acá 26. ¿qué no es 2B de pico? ¿Qué no es un puente de onda completa? 2B de pico sobre pi. Tiene que salirte también Sí. esos 24 o esos 26 eficaces en la carga. Pero en el simulador, pero espérate una cosita, para que comparemos con el simulador. El simulador, vos recién me estás mostrando que te dio 21 volt de continuo, más o menos eso era Ferreira. El simulador sí. Bueno, pero hay que ver qué tensión tomó el simulador. No, el simulador tomó 24 porque yo Bueno, simulé por eso. con 24. Claro, Bueno, yo simulé por eso, acá. 24. Sí. Pero Listo. Santiago, ¿esa tensión de 26 es en vacío? No, eso es cuando están dando. Sí, por eso es de 26 cuando están dando. Cuando está conectada a Cuando la está carga. conectada a la carga, perdón. Ah, perfecto. Está bien. Bueno, pero a ver, Mariana, todo lo que las dudas. A ver, Si después yo, compartir. si yo comparo los cálculos teóricos entre el simulador y los teóricos, ellos sí tienen que ser igual. Sí, sí son iguales y son Bueno, bastante aproximados. listo. Sí. Acá ya hay error de la medición del instrumento. Pero después ustedes van y miden en la realidad. Entonces, si le creen a esta tensión, que en vez de tener 24 tienen 26, y bueno, vayan y simulen con 26 o hagan el cálculo matemático con 26. En este caso, los cálculos matemáticos son muy sencillos porque es un circuito Claro. simple. Se empieza a complicar cuando ya tenga ángulos. Exactamente. Entonces aquí sáquense todas esas dudas. No sé si me entienden lo último que digo. Si si esta tensión está bien medida, bueno, yo debería calcular y simular con esta tensión, no con 24. Exactamente. Y ahí comparar los resultados. Ingeniero, y con la resistencia deberíamos hacer lo mismo, ¿no? Porque, por ejemplo, yo he puesto una de un K, pero medida me da 0,980, por ejemplo. O pongo un K también en la simulación. Bueno, pero 980 a un K es muy poca, creo, la diferencia. No va a haber gran cosa. Ah, No me va a ha haber- pasado que yo alimentaba con 12 voltios y medidos me daba 13,2, por ejemplo. Aquí por lo menos lo que mide y calcula Ferreira le sale muy bien, ¿no? Bueno, Barbosa, en resumen, si el error de la resistencia medido al calculado es grande, tenerlo en cuenta. Bien. Pero con este problema no vamos a encontrar, por eso, no sé, el año pasado teníamos un alumno que tenía un fluke. Bueno, ¿cómo ser un fluke? Claro. Nosotros no Sí, tenemos un fluke. En el laboratorio tampoco tenemos un fluke para medir el ¿no? verdadero valor eficaz. De todas maneras, eso ya le ocurrió a algunos alumnos que fueron con un instrumento de TrueRMS, y la recomendación que yo les digo es que todo este informe que ustedes tienen que tener después cuando tienen que hacer el trifásico de diodo y hacer las mediciones correspondientes, no van a poder hacerla ahí si no tienen trifásico, pero lo prueban como monofásico para que cuando vamos y entremos al laboratorio pongamos la tensión trifásica y midamos. En la página de la cátedra hay en la parte del laboratorio, que es la misma contraseña que tiene de apunte, está el manual de usuario del osciloscopio que nosotros tenemos. Es importante que también lo vean para que a la hora de que nosotros podamos medir, porque con este osciloscopio que nosotros tenemos digital podemos hacer las mediciones de la tensión eficaz, todas esas cosas, y ahí vamos a poder comparar. ¿Se entiende? Ingeniero, respecto a eso, estaba viendo el laboratorio en la parte en la que ya dice que tenemos que utilizar el osciloscopio, y en el enunciado hace la aclaración que dice, recordar que el negativo del canal 1 y el canal 2 están unidos dentro del osciloscopio porque es común de los dos canales. Cuando uno ve el circuito y ve cómo están colocados los canales en ese circuito, Sí. yo me puse a analizarlo y me termina dando que está como que poniendo uno de los diodos en corto. No sé si estoy viéndolo bien.
A ver, ¿lo podés mostrar? ¿Lo hiciste eso? Lo tengo escrito, pero lo presento Bien. que en el enunciado, acá, Ujú. termina planteando esta forma para la medición Sí. y me aclara que tanto este negativo con este negativo están unidos. Ujú. Claro. Si uno se fija y lo sigue al circuito, termina dándote como que lo están cortocircuitando al diodo 2. Sí. Entonces no sé si ¿Qué pasaría? porque plantea que dice hay que ver si si se realiza correctamente la medición o proponer otro tipo. Mi ¿Qué conclusión, pasaría? Sí. mi conclusión es que no estamos midiendo el mismo circuito, estamos teniendo una rectificación de media onda. O lo que se vería en el canal 1 sería una rectificación de media onda. ¿Pero esa es la única consecuencia que vos le ves a eso? La otra consecuencia es que lo que he visto es que cuando depende de, obviamente estamos trabajando con alterna, entonces en algunas partes van a estar polarizados directo y en otras inversos los diodos, y en una de las partes va a estar cortocircuitando incluso la fuente, el secundario del transformador. Ajá. Eso es lo que no le pasó a computadora, pero lo tengo acá escrito. Analizo dibujándolo al circuito. Entonces como que esas dos cosas me llamaban la atención. Ujú. Nosotros teníamos que, ¿qué cosa hacer? ¿Buscar otro tipo de forma de conexionado? A ver, Bueno, eso, preguntemos a los sí. compañeros, ¿qué dice Ferreira? A ver, ¿qué opinan? En nosotros, ingenieros, lo que yo había pensado es que, como hacemos en electrónica, se medía la tensión. Si yo quiero ver la tensión en la carga, lo que se hacía en este caso se conectaba los dos negativos al mismo punto, al punto de referencia, y se restaba. Se restaba canal 1, se mide, por ejemplo, donde está el nodo 2. Canal 1 sería donde está marcado el nodo 2 y masa, y el canal 2 vendría a ser donde está el nodo 1 a masa. Y se hace la diferencia entre canal 1 menos canal 2, que los osciloscopios tienen la opción de hacer operaciones, y ahí me quedaría que solo estoy visualizando la tensión B0. Perfecto. ¿Y la Rabure qué dice? Sí, para visualizar la tensión de salida, lo mejor conveniente, así como dijo Santiago. ¿Y Mariana qué dice? Que tienes razón, mi compañero, que se tienen que restar las señales para ver la tensión de salida en la resistencia Bueno, y pero unir a ver, y unir Ferreira, la tierra. perfecto. A ver, Ferreira, ¿no lo tenés dibujado el circuito? No pasé. Te puedo presentar lo mismo que Mauro, básicamente, que es el enunciado, pero no dibujé el circuito. ¿Qué es lo que no hay que hacer, Barbosa, después de lo que escuchó? ¿Qué es lo que no hay que hacer? Sí. No sé. No, las observaciones que hemos hecho están muy buenas. Ah, Eso es lo que pasa. acá lo Para tengo, mí, profesor, a lo que Entonces, escribí. ese circuito hay que tener mucho cuidado. Por eso está puesto así de exprofeso. Le ha puesto ingeniero, para mí, por cómo está puesto el circuito ahora, y en base a lo que decía Mauro, es justamente en los semiciclos yo voy a estar en el punto de referencia, que como el negativo del canal 1 y negativo del canal 2 están Acá unidos, lo tengo. Claro, Acá está lo que estaba mencionando yo. claro, claro. y en un Sí, ciclo va a estar señor. abierto el diodo 2. El Ah, diodo 2 que los une va a estar abierto en un punto, en un ah. momento, y voy a estar midiendo mal. Esto es lo que Claro, yo por eso mencioné. lo que no hay que hacer, ¿qué es lo que no hay que hacer? Déjalo ahí en el amarillito que vos lo subrayado, ahí, déjalo ahí. Cualquier cosa. Al estar unido, ven ahí muy bien Barbosa, ¿no es cierto? Muy bien Barbosa. Al estar unido internamente el canal 1 y el canal 2, ustedes se tienen que tener mucho cuidado donde ponen la masa del canal 1 y la masa del canal 2, o el común del canal 1 y el común del canal 2. ¿Me entienden, chicos? Claro.
Porque estamos alterando el circuito en sí. Claro, porque está alterando el circuito, vos le estás haciendo un cortocircuito, como has dicho ahí, al diodo D2, por ejemplo. Entonces, eso es, o mido una cosa o mido otra. Yo siempre tengo que poner una sola masa. Lo que yo sí sé es que cuando mido el canal 1 o mido otra cosa en el canal 2, siempre lo hago con referencia al punto común de los dos negativos. Bueno, entonces, no es lo mismo que yo al negativo lo ponga al negativo de los dos canales, o común, como quieran que se llame, que lo ponga en la entrada, ahí en DBS, ¿no es cierto? A que lo ponga en el negativo del puente, ahí. Claro. Claro, porque como el enunciado decía, bueno, yo podría ver el canal 1 sin preocuparme por el canal 2 y después desconectar y poner el canal 2, pero como el enunciado pide que se vean, me da la impresión de que pide que se vean de manera simultánea, ahí se planteó el problema. Ah. Yo analizando el circuito llegaba a eso, lo que había mencionado, que es como que quedaba un circuito así, un rectificador de media onda. Bueno, eso es lo que hay que evitar, Barbosa, y para todo. Entonces, por eso la observación de que... Claro. Y bueno, y justamente lo que dice, discúlpame, cuando dice cortocircuito la fuente. Cortocircuito la fuente significa que cuánto va a tener de corriente. Muy grande. ¿Qué va a pasar con el diodo que esté en el camino ese? Se va a quemar. Eso es lo que le ha pasado justamente a muchos chicos que han ido al laboratorio y han ido a medir ese tipo de cosas. Por eso es que lo ponemos, porque ya sucedió. Parece una tontera, pero muchas veces querían poner y le ha pasado eso por el tema de las masas. Acá estaría el diodo 4, claro. Claro. Y volaba el diodo. ¿Entiendes? Parece una tontera, por eso es que nos lo hemos decidido poner, porque ya lo ha sucedido en muchos casos a la hora de ir a probar. Pero ingeniero, nosotros entonces tendríamos que hacer, o sea, para evitar esto, una solución sería medir el canal con un canal la salida y después medir, desconectar y poner con el otro canal la entrada, o tendríamos que sí o sí ver simultáneamente los dos. Y no, de acuerdo a lo que ustedes han visto, tienen las opciones de o medir una cosa a la salida directamente, cuánto vale, la forma de onda, o si uno quiere tomar la misma masa, puede hacer la resta, como dice. Claro, claro. Pero si no, se mide o la salida o medir la entrada. Claro. Las dos cosas al mismo tiempo no. Bien. Tenemos nosotros dos canales, por eso. Porque vos podés poner una sola masa, lo que Sí, hay que evitar. con una sola masa voy a tener otra forma de corriente y voy a tener que restar. Claro. Sí. Vos siempre se mide, los dos canales miden siempre con respecto al mismo punto. Entonces lo que no hay que hacer es los dos cablecitos ponerlo en diferentes puntos. Ponerlo en diferentes puntos, porque hay que saber que es el mismo punto. Entonces, según donde vos lo pongas, va a tener una forma de onda. Va a tener una forma de onda. Claro, como que yo lleve este canal 1, en vez de ponerlo acá, lo ponga acá, o este canal 2 lo ponga acá, dependiendo, pero tiene que estar en el mismo punto. Claro, por eso, vos vas a poner uno, o lo vas a poner en la masa de entrada, o lo vas a poner en el común de salida. Ahí. Exacto. Entonces, si vos medís ese punto, bueno, vos con un canal vas a medir directamente la forma de onda de salida. Claro. Ahora, si suponete que vos lo pones en el positivo de BS, ¿qué vas a estar midiendo? Vas a estar midiendo una rectificación también de media onda. Claro. Porque claro, para ver lo que corresponde habría que restarlo, como están planteando. Claro, depende, o digamos que al común lo pones ahí donde está señalando, en el común de la fuente. Entonces, cuando vos veas el canal que ponga el positivo, bueno, también te va a dar una media onda. No te va a dar la onda completa. Oye, uy, no anda. No, pero fíjate donde tenés puesto el común. Claro. Bien. Bueno, ¿qué más avanzamos con el... perdón, creo que ya está, ¿no es cierto, ingeniero Valdés? Sí. Avance con el laboratorio, porque yo calculo que
el tema este de la... Tengo un desastre en el laboratorio. Acepto con un día voluntario para empezar a acomodar ahí un poco, pero ya vamos a poder entrar y bien con protocolo. ¿Con protocolo qué quiere decir? Bueno, que a lo sumo, no sé, ninguno de ustedes trabaja en grupo, me refiero a que trabajan entre ustedes, porque creo que a lo sumo van a ser de 2 o 3, podemos. Sí, ingeniero, no creo que haya problema que entremos. Bueno, pero hay que tener cuidado miren ahora con el tema de los contagios, todo esto, y nosotros somos personal del río con el ingeniero. No, pero lo que me refiero es que ya vamos a poder entrar al laboratorio. El laboratorio ya casi no están habilitados los puestos de trabajo, eso es lo único que ha faltado señalizar. Bueno, pero es porque tengo un desastre, ahí hay un desastre. Han limpiado bien todo, pero han dejado todo recontra mil desordenado. Pero en cualquier momento, o sea, sigan trabajando y ya vamos a poder entrar. Bien. Bueno. ¿Cómo quedamos entonces, Valdés? Bueno, entonces faltaría, bueno, que ya terminen ya para el viernes, ya teníamos que iniciar la clase para no irnos atrasando. Sí, a lo sumo le demos media hora nomás el viernes, ¿ah? Sí. Así, empecemos y de ahí, para que sigamos avanzando, porque si no nos vamos a atrasar con las clases. Queda continuo a continuo. Profe, y con el TP6. Y bueno, el TP6 también lo tenemos que ir viendo, las dudas que tengan. También puede ser media hora para cada uno o vemos para el viernes, ¿ah? Bien. Y bueno, y de ahí algo vamos a quedar para que vamos avanzando con la parte de las clases. ¿Mm? Pero nos interesaba que nosotros saquemos estas dudas porque ya cuando tengamos habilitado el laboratorio, ya todas estas cosas, el que entre al laboratorio tiene que entrar con este práctico, con este informe ya, que ya sepa cuáles son los valores medidos, la simulación, todo lo que corresponda para que cuando vaya a medir compruebe nada más. Bien, ingeniero. Bueno, yo diría que directamente nos estamos viendo el viernes, ya tenemos las pautas, pero lo que se ha hecho hoy día, ustedes han visto que esto ya nos estamos acercando a la parte real de lo que es a implementar un rectificador. Bueno, nos vemos Eso, entonces el viernes. claro, el que limpia un punto más para el parcial, ahí está. Muy, muy buena oferta, me parece. Así lo veo. Bueno, ya vamos a tomar en consideración. ¿Qué opina Humberto? Sí, no, limpio está, lo que hay que hacer es acomodar nada más. Claro. Bueno, entonces ya le vamos a estar diciendo de eso, pero vamos avanzando con eso, termínelo para que así ya tengo todo listo para cuando empecemos a dar los turnos. Ya vamos a ver cómo vamos a hacer. Claro, porque lo que quiere decir el ingeniero Valdés es que antes de entrar, ustedes nos tienen que mostrar bien qué conexiones van a hacer, así como han hecho con el circuito. Tienen que ir con las cosas bien claras, qué es lo que van a hacer, qué es lo que van a medir, qué resultados quieren obtener para que no perdamos tiempo. O sea, ojo, no hacer como antes que el práctico entraban y bueno, a la hora que termine, no vamos a tener más de 2 horas ahí. Claro. Por eso que yo les recomiendo el manual de uso del osciloscopio, fíjense, porque es un osciloscopio digital y tiene forma de poder hacer las mediciones. Fíjense en esa parte ustedes. Está disponible ahí para que lo bajen en la sección de laboratorio. ¿Mm? Bien, ingeniero. Perfecto, ingeniero. Bueno. Bien, ingeniero, que también.
Nos vemos Bueno, el viernes. bien. Hasta luego. Hasta luego. Muy bien. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego.